¿Qué tal, amigos de Al Grano? Pues es un gusto saludarles. Y bueno, gracias a Toño por estar otra vez con nosotros. Toño, quedamos pendientes la vez pasada. Así es, Jairo. Bueno, pues ya me estoy volviendo cliente distinguido de aquí de Al Grano. Tú cuando quieras, tú estás Con aquí. este café, mira, o sea, A ver, no, vale la pena. O sea, es miel lo de abajo y es como una especie de capuchino, ¿no? Todo un artista no, aquí, es que don quedamos Jairo. que vamos a probar una sombrita, le llaman una sombrita. Es miel, lleva, como bien dices, miel. Le pones un espumado de leche y su café. Entonces no hay pierde, o sea, no te puedes equivocar. Entonces vamos a ver qué tal sabe, me dices qué tal sabe. Yo ya lo he probado y me encanta, es uno de los cafés que más me encanta. Y mira, con mielecita, para aquellos que les gusta un poco el azúcar, pues en lugar de ponerle el azúcar le puedes poner su miel, ¿no? Y con unas galletitas, vamos a echarle el chisme aquí. El tema de seguridad, que vamos a platicar, el tema de seguridad, lo que pasa aquí en Michoacán y en otro pues, estado que ha sido, digamos, estado en todos los titulares en los últimos días, en los últimos meses, todavía en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y parte en la transición de Claudia y ahora pues con Claudia que llegaron con todo, estamos hablando de Sinaloa, ¿no? Sí, un estado pues marcado por el tráfico de drogas desde hace muchos años, ¿no? Ahí es donde surgen los cárteles mexicanos que traficaban con marihuana a principios de los años 80, finales de los años 70. De ahí es Caro Quintero, de allí es Miguel Ángel Gallardo, de ahí es el Azul, los primeros grandes capos, ¿no? Los que formarían a la postre el cártel de Guadalajara y que pues marcaron la década de los 80, ¿no? Cuando viene esta primera, es quizá la primera etapa del narcotráfico mexicano, ¿no? Luego vendrían, luego se mueve hacia el norte, ¿no? Los cárteles, vienen los Arellano Félix en la zona de Tijuana y viene el cártel del Señor de los Cielos, llamado Carrillo, en Juárez. El cártel del Golfo también siempre existió, ese también es el otro cártel viejo, era la competencia del cártel de Guadalajara. Y luego viene esta gran batalla sobre todo entre el cártel de Juárez y el cártel del Golfo, ¿no? Y luego el cártel de Juárez decae por la muerte de Amado Carrillo y el cártel de Sinaloa despega hasta convertirse en el más poderoso, a pesar de que ha tenido diferentes liderazgos, diferentes conflictos. De ahí salieron la Barbie, de ahí salieron el famoso Barbas y estos hermanos que también traficaban mucho en la zona de la Ciudad de México, en el estado de Morelos. Y luego, bueno, pues finalmente los dos grandes capos del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Los dos ya presos el Los día. dos ya en Estados Unidos, presos, y que bueno, pues al final lo que las dos facciones que ellos comandaban del cártel, pues han entrado en una especie de guerra civil. A ver, y eso quiero llegar a ese punto, al grano, como diríamos aquí. Al grano. Al grano. Porque tal parece que lo que estamos viendo con el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum, es como una justificación. Decir, pues es que el problema fue a raíz de que se llevaron al Mayo. Oye, o sea, antes no había problemas. O Lo sea, que pues era una pax narca, ¿no? sí, si bien podríamos decir que ya estaban, como tú lo mencionas, ciertos cárteles muy establecidos en diferentes lugares, todo el mundo sabía que existían, todo el mundo Claro. sabía quiénes estaban al mando. Bueno, el hecho de lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador, con un hijo del Chapo, precisamente hablando de uno de los capos, que lo liberó, que él mismo lo reconoció en una rueda de prensa, en una mañanera, que Que lo dijo había liberado. que lo había liberado, ¿no? El besamanos con la mamá del Chapo Guzmán. O sea, es decir, la historia vernácula Las del visitas que ha tenido, por ejemplo, o que 6 tuvo. veces a Badiraguato, o sea, la cuna del cártel de Sinaloa, la cuna del Chapo Guzmán. Es decir, que esta relación es muy extraña, ¿no? Es decir, cuando tú la ves, aún sin un ánimo partidista, sin un sospechosismo, pues dices, ¿qué hace un presidente mexicano en la tierra del cártel más poderoso del país, del hombre más buscado, del que se fugó 2 veces de prisión,
de toda esta serie de personajes históricos como Caro Quintero, como el propio Mayo Zambada, que han plagado el imaginario mexicano de esta figura del narco, ¿no? Del narcotraficante poderosísimo. Y que lo vemos en las series, ¿no? Sí, Ya sí, sí. personificados con artistas internacionales. Pero vayamos a un punto esencial. Estas visitas que bien pudieran ser unas cuestiones de Estado y no a lo mejor otro para no ser tan mal pensados. Ahora se viene un nuevo gobierno, una nueva, parece, dinámica en la cuestión de seguridad. Estrategia no, todavía no se nota, pero las visitas de un jefe puesto para ver la seguridad precisamente, no nada más de Sinaloa, sino del país, ¿no? Hablamos de Harfuch. Vemos que llegó en su primera visita muy bien equipado, con militares arropándolo, arropado. Con el protagonismo de ser él la figura. El sexenio pasado eran los militares. Especialmente la secretaria Rosa Isela Rodríguez tuvo un papel discretísimo como secretaria de Seguridad Pública. El general secretario de la Defensa Nacional era el que llevaba la voz cantante, a veces el general que encabezaba la Guardia Nacional, y ahora no, ahora es el secretario García Harfuch acompañado de los militares y de los marinos, que pareciera ser los que tienen ahora un papel discreto. ¿No? Pero ver, hemos visto ya en sus 100 días de gobierno, que no fue mucho que acaba de pasar, los 100 días de gobierno de Claudia, es un mensaje insistente diciendo que Estados Unidos tiene que dar un informe detallado de por qué sucedió esta detención del Mayo en territorio mexicano. En aquel entonces Salazar le contestó, que era el embajador que tenía Estados Unidos aquí en México, le contestó que deberían de agradecer, ¿no? Deberían estar contentos. Sí, deberían de agradecer que detuvimos a alguien que también lo estaban buscando ustedes. Lo platicamos la última vez contigo, pero sigue insistiendo el mismo discurso. Es que todo estaba bien, pero los gringos se metieron y no pareciera que es como un mensaje que quieren dar para decir que lo que está haciendo Trump, tratar de intervenir en unos asuntos que no le competen en territorio mexicano, digámoslo así, es precisamente llevar un caos, como el que está en Sinaloa. Oye, porque Jairo, si se les ocurre, podríamos decir... si se les ocurre meterlo en Michoacán, perdón, que es también, creo, lo que estamos viviendo. Vamos a decir una impertinencia. La primera operación secreta del gobierno de Trump fue en el periodo de Biden, ¿no? Es decir, lo que Trump nos está anunciando con estas operaciones militares y de las que hablábamos el capítulo pasado de Al Grano, pues lo del Mayo, la detención del Mayo, fue una operación encubierta de los Estados Unidos en territorio mexicano, utilizando recursos de las agencias de persecución de los delitos de los Estados Unidos. O sea, a ver, a mí no me queda ninguna duda de lo que sucedió en términos gruesos, ¿no? Es decir, al Mayo le tendieron con ayuda de los chapitos, y no sabemos hasta qué grado, pero con cierta, por lo menos utilizando el nombre del gobernador de Sinaloa, lo cual quiere decir que eso le resultaba relativamente creíble a un hombre tan sagaz como el Mayo. Si al Mayo Zambada no le parecía una estupidez que se fuera a reunir con el gobernador, ¿no? El Mayo lo creyó. O sea, era por lo menos una treta creíble que se iba a reunir con el gobernador. Eso yo no sé si quiere decir que se habían reunido antes, que se reunían con frecuencia, que se hablaban. Yo no lo sé. Pero le resultó creíble al Mayo que se iba a reunir con el gobernador. Acudió y ahí hubo un evento de violencia porque hubo muertos. No sabemos cuántos, no sabemos exactamente cómo estuvo el tema, pero hubo violencia y esa violencia terminó con el secuestro del Mayo. Pero es justificable. Yo lo que quiero llegar es que digas que esta violencia que vive Sinaloa es a raíz de la detención de Mayo. A ver, yo creo que lo pudieras decir como en términos explicativos. Es decir, como lo podríamos decir tú y yo en una mesa de análisis, ¿no? Lo entiendo. A ver, para efectos, digamos,
de entender lo que sucedió. Sí, es este evento violento en el que se fracturan dos grupos que habían fungido como aliados, que formaban el mismo cártel, dos líderes de ese grupo, uno de ellos traiciona al otro, los dos terminan detenidos por la DEA, terminan en Estados Unidos, presuntamente uno habrá pactado y el otro estará en vías de, o no sabemos qué vaya a suceder con el Mayo, pero a final de cuentas, ciertamente ahí detona la guerra civil. Ahora, el que esa sea la justificación, digamos, ética para el gobierno de que todo estaba bien antes, pues no estaba bien. Yo vuelvo a lo mismo. Tenías una Pax Narca, es decir, ¿cómo es un territorio? Y a los michoacanos no nos tienen que platicar mucho. ¿Cómo es un territorio controlado por el narcotráfico? Es un territorio en el que los narcotraficantes tienen la última palabra sobre quiénes son las autoridades electas, los presidentes municipales, los diputados, hasta dónde pueden llegar a incidir en un gobernador, pues parece que era que bastante, ¿no? Pero y aparte tienen la última palabra sobre las autoridades. No, y lo vemos con las apariciones que hicieron en algunos municipios que forman este triángulo de Colima, Jalisco y Michoacán, que es el cártel Jalisco. Tienen el auténtico monopolio, el poder real de fuerza, lo tienen ellos y no el Estado. Es decir, el Estado, los cuerpos de seguridad del Estado que tengan base o presencia en la zona son meramente testimoniales. O están acuartelados si son militares, o las policías municipales o estatales están cooptadas. No hay, digamos que, actividad de las fuerzas del orden en esos territorios controlados. La actividad económica está bajo el auspicio de los grupos del crimen organizado y está imbricada. Es decir, las actividades legales están de alguna forma conectadas con las actividades ilegales para servir como vehículos de lavado de dinero, de fachadas, y tienes aparentemente tasas bajas de delincuencia común, es decir, tienes pocos homicidios, tienes pocos... de repente en estas zonas tienes mucho cobro de piso, tienes de repente algunos secuestros, pero tienes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el delito de desorden, ¿no? Giros negros, riñas. Que hay cosas que fueron escalando. En paz. Pero hay cosas que fueron escalando y que ya parecen normales y no deberían ser. No deberían. O sea, pero lo que sí es el cobro, el derecho de piso, tiene etapas también. O sea, cuando se está imponiendo, puede ser muy violento, puede haber muchos secuestros, muchos levantones, mucha destrucción de negocios. Y cuando ya está perfectamente establecido, y cuando los propios delincuentes son propietarios de los negocios, pues entonces tienes una aparente paz. Y eso es lo que le podríamos llamar paz narca, ¿no? O sea, en que efectivamente no tienes homicidios, no tienes actividad delictiva visible, pero tienes grandes territorios, tienes una paramilicia de sicarios que son los que realmente establecen el orden, la impartición de justicia, por decirlo de alguna manera, corre a cuenta de los narcotraficantes, que si tienes una herencia, que si tienes un diferendo de propiedades, que si tienes un problema con otra persona, que si tienes deudas, no vas a los juzgados, no interviene la autoridad, intervienen los cárteles y ellos son los que arreglan a la gente y de ahí derivan homicidios, secuestros, golpizas, cambios de propiedades de régimen, porque aquí en Michoacán, te digo, lo hemos vivido, pues acordémonos de los tiempos de... No lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, o sea, que estamos en una cuestión que prácticamente en algunos lados parece normal, ya normal, y se ha ido normalizando tanto que lo platicamos otra vez, que en nuestra capital del estado vemos vehículos que a lo mejor no deberían de existir en una cuestión de un estándar económico, de un estado que aparentemente no es muy, que no está... No es un estado rico, es un estado pobre. Pero ves vehículos de alta gama, ves lugares que se llenan con cierto tipo de vehículos que no cuestan 3 pesos. O sea, ves un comportamiento en la sociedad distinto que no se tenía. Esto ocurre, sí, o sea, esto ocurre en las ciudades mexicanas, desafortunadamente, desde hace quizá 15 años. Pero no quiero terminar el tema de Sinaloa antes de pasarnos acá a Morelia. O sea, vale. Vamos a cerrar con ir al grano.
El asunto que pasa ahorita en Sinaloa es que ya hubo marchas por diferentes situaciones y también por una muy grave, que fueron unos niños que fueron asesinados, ¿no? Por la cuestión de estar en medio, como tú lo quieras ver, de esta lucha que le llaman lucha hasta civil, ¿no? Que no debería ser, que es una cuestión de grupos armados. Y esto lo que trae consecuencia, pues es una molestia, digo, Bueno, justificadísima. justificada, donde el gobierno federal arropa al gobernador, donde el gobierno federal, a través también de sus representantes en el Congreso, digo, porque parece un bloque, ¿no? Hay Es un una equipo. operación de Estado para Ajá. cubrir a Rocha Moya. Exacto. Estos congresistas, que es Monreal y etcétera, y todos los que representan ahí a Morena, lo arropan y dicen que están con él y que lo van a apoyar. Y dice Rocha Moya en sus ruedas de prensa, pues que son unos cuantos que gritan ahí. Yo no soy responsable de la violencia. Literal. Y que son unos cuantos lo que están pidiendo su cabeza, digámoslo así. Que no va a hacer caso a unas cuantas si pudieras voces. destilar el cinismo y obtener cinismo químicamente puro, sería esta afirmación de Rocha Moya: yo no soy responsable de la violencia. Y lo ves en la mañanera de Sheinbaum y es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues estamos con el gobernador, se está trabajando. Esa A frase, ver, Jairo, hay una operación de Estado. Pero esa frase, se está trabajando. Los gobernadores firman desplegados de apoyo. Los senadores hacen reuniones y lo reciben en el Senado. Claro. En la sede del Senado. Ahí, abajo del letrero de la patria es primero. Ahí se sentó el gobernador de Sinaloa a decir: gracias por su apoyo, compañeros. Los diputados van a Sinaloa a apoyarlo. La presidenta lo apoya en las mañanas. La presidenta le manda a que le saque los fierros de la lumbre a su secretario. El mismo partido ha ido a su hombre Sinaloa más destacado. O sea, le apuesta el prestigio, la credibilidad, la eficacia de su secretario más importante, del hombre de sus confianzas, de su apuesta política y administrativa del sexenio, que es Omar García Harfuch, la apuesta en Sinaloa. Entonces, yo lo que no entiendo es... ¿Pero por qué aguantar a ver, o sea, ya se veía... ¿De cuándo acá un gobernador vale eso? ¿Cuándo habíamos visto en el PRI más hegemónico, más... ¿Qué necesita para que... duro? ¿Cuándo alguien se había apostado de esa manera? Apostar de esa manera el capital político de un partido, de un estado, del Estado mexicano, porque al final de cuentas todos estos integran el Estado mexicano. Y te lo voy a preguntar. ¿Qué está jugando Morena con dejar a Rocha Moya en Sinaloa? Pues es que no se entiende. O sea, está fuera de toda lógica. ¿Cuál es su apuesta? A ver, o sea, yo fíjate que lo estaba pensando cuando me sugeriste ¿Tú crees que deba salir, Rocha? Sí, yo creo que, a ver, el tema es, el gobernador se siente muy enfermo. Porque ya sacó el de seguridad. Acuérdate que hace unos meses, todavía en el periodo de Andrés Manuel, salió el de seguridad, en la transición. Salió la fiscal. No, y también el encargado de seguridad. Y salió la fiscal cuando le descubren el montaje del asesinato del diputado Cue, ¿no? O sea... Otra cosa, que era el posible opositor. Que era el opositor más visible del gobernador. Uh-huh. Y lo asesinan en el mismo evento en el que secuestran al Mayo. El que dice que lo asesinaron en ese evento no es el gobierno, es el Mayo. El gobierno había dicho que este señor pues simplemente había tenido la mala fortuna de que le habían querido robar su camioneta en una gasolinera y arman un montaje. Uh-huh. Y resulta que el señor tenía horas muerto y anduvieron paseando el cadáver para armar el montaje y decir que lo habían matado en otro lado. Y esa fue la fiscalía. Es decir, no podemos hablar de que haya una desconexión del Estado con los eventos del secuestro del Mayo. Pero porque la fiscalía fue por el cuerpo. A ver, yo no digo que lo mató la fiscalía, pero la fiscalía fue por el cuerpo
lo paseó 8 horas o lo escondió 8 horas. Te arma un montaje. Y después la fiscalía armó un montaje para decir que había sido asesinado en otro lugar. Es decir, a ver, ¿por qué harían eso? Bastaba con decir, no, pues nos reportaron, llegamos, encontramos el cadáver, nos lo llevamos, ¿no? Punto. Y se investiga. Y se va a investigar y la. No. Fueron, levantaron el cuerpo, lo llevaron a otro lugar, armaron un montaje, le dijeron a todo el mundo que el señor había sido asesinado. Bueno, mi pregunta 18 horas después de lo que en realidad fue asesinado. Mi pregunta es para aquellos de Sinaloa, los sinaloenses que están viviendo esto y que no nada más en Sinaloa, lo ves en Chiapas, lo ves en Michoacán, Tabasco. lo ves en Tabasco, Villahermosa, la ciudad donde la gente se siente más insegura. Y la siguiente es Uruapan, ¿eh? O sea, le preguntamos en esa parte, o sea, la gente empezó a tener un descontento, la gente se empezó a irse de Culiacán, perdón. La gente empezó de salir de su lugar de origen o donde estaba viviendo por mucho tiempo. Que no nada más tiene que ver gente que, es que porque la están persiguiendo, es porque pues ya no le queda nada. Es porque su lugar donde... No puedes abrir el negocio, no puedes ir a trabajar, tus hijos no pueden ir a la escuela, lo vimos, no te puedes quedar en tu casa en una de esas. Una entrevista que yo creo que te dobla es cuando se le hacen a un niño que era compañerito de los que mataron. Murieron, y dice pues que siente coraje, ¿no? ¿Cómo no? Porque ya no va a estar su compañerito con el que juega fútbol, ya no está vivo. Entonces, si eso no tienes, o sea, un medidor de lo que te está pasando en tu estado y sales a decir semejante barbaridad, semejante pendejada o mamada, dejamos decir, porque es una mamada. Sí, la de los vidrios, ¿no? Sí, esa es una mamada, lo que sale es un gobernador así. No sé qué chingado le pasa por la cabeza para salir y a decir reverenda pendejada, porque son pendejadas, eso son pendejadas porque eso no conecta ni siquiera con la gente que está viviendo ese dolor. No, a ver. ¿Eso qué es? Pide perdón. O sea, renuncia. ¿Eso qué es? O sea, eso que digas, y que digas, Claudia, después de no sé cuántas horas, días, un día, ya había pasado la cuestión de los niños, y sale, sí, ya nos pusimos en contacto con la familia, estamos con ellos. No, o sea, perdón. O sea, le hablé para darle mi más sentido pésame. Bueno, pues eso sí, déjaselo pero a la tía de la señora, ¿no? ¿A cuántos les vas a hablar, cabrón? ¿A cuántos les vas a decir que en un país que te te está está en llevando? el gobierno anterior tuvo 200,000 muertos? Pero es que no está y claro. 100,000 desaparecidos. Para mi caso, no está claro lo que está sucediendo. No hay esa mentada estrategia. No porque haces un montaje donde van los militares y ves unos camiones armados, etcétera, y ves mucho patrullaje. Aquí lo vimos, aquí pasaron desfilando, en Cualcomán pasaron desfilando. Ya nos la sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, los vemos pasar. Pero es que además, ¿cuál es el objetivo? Es decir, ¿cuál sería el desenlace deseado? ¿Sabes qué se ve bonito? Los desfiles. Se ven bien bonitos los militares y las armas, todos los desfiles. Pero en una estrategia de seguridad es donde andamos valiendo madre. ¿Por qué? Porque también hay que entender a los militares. Los militares no pueden actuar si no les dicen que actúen. Claro. No, si los vemos, yo insisto, Jairo, o sea, y si los vemos corriendo, ¿dónde los corrieron? ¿Dónde vimos los videos que los corrieron? ¿En Michoacán? En Michoacán. ¿Cómo estamos en Michoacán? A toda madre, ¿no? ¿Según? O sea, a toda madre. Es más, o sea, digo, qué bueno que vayas a España y que vean lo que tienes tan bonito en Michoacán, que creo eso es de sobra. O sea, Michoacán por sí solo tiene lugares hermosos. Y qué bueno que los promuevan y que los digan. Pero ¿en cuánto nos sale? ¿En cuánto nos salen esos viajes? ¿En cuánto nos sale? No el hecho de las promociones que tienen que hacerlo. No, el hecho de que todo esto, ¿no? Todas las comitivas y todo esto que se ponen a mano también gobiernos municipales y estatales. O sea, una lucha por una cuestión mediática. Pero la realidad es otra. Se enojan cuando se les mide, se enojan cuando les pones en un lugar, en qué lugar estamos. Y eso sin contar, Toño, eso sin contar, no nada más los homicidios dolosos, las desapariciones. Las desapariciones. Ese es el gran número. O sea, el número de desaparecidos es brutal, ¿no? Mira, a mí me tocó cubrir un tiempo cuando estaban los autodefensas en la Tierra Caliente aquí en Michoacán.
y llegabas a algunas zonas que acaba de haber un tiroteo, acababa de enfrentarse unas horas antes, digamos un mediodía antes, una noche anterior, y te decían, no, es que había más cuerpos, se los llevaron. ¿Dónde están? Esos no los llevan a la morgue, esos no al los llevan, CEMEFO, ¿no? ajá, esos no los llevan ahí. Hay otros que los agarraban y los aventaban en las presas cercanas. Hay otros que los llevaban y a Sí, un, a ver, a un la río mayoría, caudaloso y que la se lo llevan. mayoría de los desaparecidos, el propio antecedente nos dice que son homicidios. Son homicidios en los que no tienes el cadáver. Y eso ¿no? conviene para la cuestión es... Eso les Pareciera conviene. a ver, al delincuente siempre le convendrá porque al no haber cadáver complicas la investigación, ¿no? Pero la autoridad también parece Por que eso, le conviene. por eso hay porque ya no hay un número. Por eso hay estas estrategias brutales, inhumanas, de desaparición, desintegración de cadáveres, ¿no? Recordemos estas historias de terror del pozolero, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué? Porque los delincuentes, si no hay cadáver, pues las posibilidades de llegar a un culpable son menores. Pero pareciera que a la autoridad prefiere los desaparecidos que los asesinados. O sea, aquí en Michoacán estamos a la mitad, un poquito más de la mitad de un gobierno de Morena. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves en estos años? Yo creo que Michoacán... ¿Hay un cambio? No. Hay cambios que no tienen que ver con el gobierno. O sea, hay cambios en la dinámica delictiva. ¿Cómo está actualmente la dinámica delictiva en Michoacán? En Michoacán hay presencia de muchas organizaciones relativamente pequeñas y del Cártel Jalisco. El Cártel Jalisco controla o apadrina la mayor parte de los territorios y hay una serie de territorios controlados por cárteles locales. Y los hechos de violencia que vemos de repente, todos coinciden con las fronteras entre estos territorios controlados por un cártel. Y por otro lado tienes este modelo de Pax Narca dentro de las zonas que tienen fuertemente controladas. Entonces, a final de cuentas, lo que tienes es territorios fragmentados muy claros en manos de grupos del crimen organizado que impusieron candidatos, que impusieron presidentes municipales, que los tienen a plata o plomo, un gobierno del estado que no tiene la capacidad, no le interesa meterse, y que tienes esta Pax Narca interrumpida por cosas que tienen que ver con la dinámica delictiva. Pero no, literalmente. Lo que tienes, ¿no? es un gobierno que no está cumpliendo con su responsabilidad esencial y que está metido en un problemón porque la política que llevó a cabo durante los últimos 6 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue entregar el territorio, pensando que iban a dar territorio por paz. Es decir, esa es la lógica. Yo te dejo a ti que no te persigo porque yo creo que tu actividad tiene que ver con la exportación de droga a Estados Unidos, yo no te persigo, yo ahí te dejo, y tú, a cambio de eso, vas a respetar el orden público, vas a respetar a la gente, vas a respetar la propiedad privada. A ver, esa visión romántica, como muchas de las cosas que piensa o pensaba Andrés Manuel López Obrador en su momento, era una versión anacrónica. Esa era la versión del gobierno mexicano en los 70s y a principios de los 80s y que colapsó precisamente con el surgimiento del Cártel de Guadalajara. Es decir, ya no es de el buen agricultor emprendedor que siembra sus plantitas de marihuana y las manda en la cajuela de un coche a Estados Unidos para ayudarse. O amapola, etcétera. Y que no se mete con nadie. Que es como un Robin Hood, ¿no? Como un bandido bueno. Era entre ellos. Ajá. ¿No? Era entre ellos. O sea, esta visión de que incluso personajes tan sanguinarios y tan duros como Caro Quintero, por ejemplo, que eran bandidos buenos, ¿no? Que eran estos Robin Hoods romantizados, que ellos le daban dinero a la gente, que ayudaban a todo el mundo y que lo único que hacían era surtirles a los gringos viciosos y corruptos de la droga, ¿no? O sea, pues esa visión, si es que alguna vez fue realidad, que yo lo dudo, pues hoy no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. O sea, porque hoy tenemos cárteles en que la droga es uno de tantos negocios. Te voy a contar el caso de Cualcomán. Me consta, yo lo que te voy a contar, yo lo vi. Yo estaba sentado en la mesa que se llamaba de
gobernabilidad o no sé qué diablos en Casa de Gobierno. Estaba el gobernador en la mesa, estaba el secretario de Gobierno, que todavía era Elías Ibarra, pues, el ratito que estuvo ahí él. Y quien se queja de que en Cualcomán hay una intervención, una intromisión del crimen organizado que no lo deja registrar candidatos y no lo deja hacer su trabajo como partido político, es el dirigente de Morena, Juan Pablo Celis. Se lo dice a mesa cruzada al dirigente de Movimiento Ciudadano. El dirigente de Movimiento Ciudadano se queda pasmado, no sabe qué contestarle, dice, no, pues que se investigue, vean, yo no sé. Hay una confirmación del dirigente del PRI, hay una confirmación del dirigente del PRD, de que en el municipio de Cualcomán está interviniendo el crimen organizado en favor de la candidata de Movimiento Ciudadano. Estaba el comandante de la 21 Zona Militar, estaba el fiscal del Estado, estaba el fiscal de delitos electorales, estaba el delegado de la Fiscalía General de la República, estaba el gobernador, estaba el secretario de Gobierno, estaba el secretario de Seguridad Pública del Estado. Jairo, todos sabían lo que estaba pasando en Cualcomán. Y 6, 8 meses después, cuando esa presidenta que ganó la elección le da las gracias al señor Mencho en un evento, todos se sorprenden. Bueno, ¿y cuántos municipios más están así? Hacemos una lista el día que quieran. O sea, todos lo sabían. ¿Cuál sorpresa? Aquí la sorpresa es la sorpresa. Todos estaban enterados, todos sabían y no hicieron nada. Nada. Dejaron que corriera, dejaron que les robaran la elección, incluso a su propio partido, la gente que está en el gobierno. No intervinieron, no persiguieron, no investigaron, no hicieron absolutamente nada, hasta que un evento bufo destapa aquel asunto de una forma completamente absurda, ridícula, casual, hasta divertida. Se vuelve nota nacional y no les queda otro remedio que por lo menos salir a decir que lo van a investigar. ¿Y sabes qué va a pasar en Cualcomán? Nada. Va a pasar lo mismo, no va a pasar nada. Y quien llegue a la presidencia municipal como interino o dentro de 2 años y medio, va a hacer exactamente lo mismo mientras no haya un gobierno que ponga orden en Cualcomán y en todo lo demás del estado. Pues bueno, Toño, yo creo que ese es realmente un buen final para analizarlo, lo que acabas de decir, porque es cierto, o sea, yo no dudo que tengan conocimiento de muchas cosas, las tienen, porque si el ciudadano común los tiene, digo, la autoridad no lo tiene, pues es que se hace pendeja, porque si no la tienes, ¿por qué se hace pendeja? Todas estas cosas que estamos platicando tú y yo no tengo espías, yo tengo una red de espionaje, ni un satélite buscando estas cosas, ¿eh? Yo todo lo que estoy diciendo aquí lo veo de medios públicos, es lo que yo veo en las noticias, con la diferencia de lo que puede hacer mucha gente del auditorio, que yo lo voy registrando. Y yo creo que cuando veamos el tema de seguridad en Morelia, no podemos dejar de leerlo en clave política. Pues bueno, ese es para otro análisis. Eso es para otro café. Sí. A ver, pues pero así como van los análisis, al siguiente café le vamos a echar algo que tenga... Al ratito el tequila, el mezcal. No, pues Toño, pues ahí está, agradecerte. No, al y contrario. Vamos a estar aquí felices de estar en estos análisis tan platicando. interesantes. Va.